Buenos días, ingeniera Sofía Espín, ¿me escucha? Sí, muy bien. Buenos días, estimado Nelson. Ya estamos en vivo y en directo, la estamos viendo, la estamos observando y la estamos escuchando. Gracias por su tiempo para conversar sobre todo lo que está pasando ahora mismo en el país y me gustaría empezar precisamente por esto, por lo que la reacción del gobierno, bueno, el gobierno y también la banca, porque una de las cosas que salió ayer a la luz fue la reacción de la banca, de Asobanca, a su idea, a su propuesta, a la alternativa a no subir el IVA, sino cobrar impuesto a los excedentes de las ganancias de los bancos, así como el impuesto a la salida de divisas. Ingeniera, bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Nelson. Bueno, yo realmente creo que de la Asobanca no se podía esperar otra cosa. Normalmente ellos quieren que el resto del país arrime el hombro, pero a ellos no les gusta arrimar el hombro. Claro. Sin embargo, en este momento, quien tiene que pagar el peso de la crisis son los que más han ganado. Y ellos son de los grupos económicos que más han ganado. De la información que tenemos, los últimos 2 años del gobierno de Lazo llegan a utilidades por 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pagar más impuestos? Son los que más han ganado. Claro, Uno de esos grupos es la banca, pero no es el único. Los claro. otros también podrían poner un impuesto a esas utilidades extraordinarias, por ejemplo, las farmacéuticas, para colaborar en esta lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Ingeniero, y entramos en una discusión de como de que quién tiene la razón o a quién le damos la razón o cuál es la mejor fórmula, porque si comparamos, el impuesto podría ser, si es que llegaran a coger sus propuestas, es a la ganancia neta, ¿verdad? Es lo que entiendo, la ganancia final, que es lo que el banco podría decir mi plata, ¿no? Que irónicamente es ganancia por los depósitos que uno termina haciendo o los créditos que hacen con la plata de uno. Es un sistema bastante raro, pero es así, entonces la ganancia termina siendo eso. ¿Les molesta eso? Entonces la discusión es, qué pena que les quiten plata a esa ganancia pura de ellos, pero no se fijan en qué pena que nos quiten en cambio la ganancia de nosotros, que termina siendo mucho menor. Ah, por supuesto. Mire, una de las cosas que nosotros observábamos es que el primer proyecto económico urgente que manda el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, y me parece que lo conversábamos con usted, era para perdonar Así multas, es. intereses y recargos de el pago al impuesto a la renta y otros pagos más. Entonces, lo primero que hacía el presidente Noboa era solidarizarse con los grandes empresarios del país. ¿No? Es lo primero que hace, Claro. remisiones a pesar de que era la quinta remisión que han recibido los grandes empresarios del país. Pero resulta que en el momento en que ya reconoce que requiere recursos, ahí no les dice, vean, así como les he perdonado, ahora paguen un impuesto extraordinario a esas utilidades, sino que inmediatamente quiere echar mano de la clase media y las clases populares del país con un impuesto recesivo, con un impuesto que golpea directamente a la familia ecuatoriana, que ya lo hizo Moreno y que ya lo hizo Lazo. No olvidemos la ley impuestera de Lazo, que aumenta el pago del impuesto a la renta a la clase media básicamente del país. Entonces, es otro golpe más. ¿Cómo así? Deben pagar los que más han ganado, esos son los que deben pagar. Entonces, hay varias medidas, no es la única que hemos dado, Así el es. tema de la banca. También, por ejemplo, el aumento al impuesto a la salida de divisas, al ISD, volver a los niveles que los teníamos en la época del presidente Correa, también nos daría un ingreso importante y eso haría que no tengamos que subir el IVA al 15%. Ahora, ¿qué posibilidades hay que esto se dé? Las dos cosas. La posibilidad de que el presidente logre su cometido para que el proyecto se termine aprobando en la Asamblea, porque ya tengo entendido que está avanzando, ya está en la comisión, habrá que ver cuándo va el primer debate. ¿Y qué oportunidades hay de que en cambio acojan sus propuestas? Mire, de lo que nosotros hemos sondeado dentro y hablado dentro del Parlamento, Ajá, no habría votos ya, para subir el IVA. ya, Eso es lo que hasta el momento conocemos. La bancada del Partido Social Cristiano ha dicho que tampoco está de acuerdo con aumentar impuestos. ya, Lo ha dicho con mucha claridad. sí. Sin los votos de la Revolución Ciudadana y los votos del Partido Social Cristiano, ese proyecto de ley no pasaría, no Ya, llegarían a esos 70 votos. Se suma también los 5 votos de la bancada de Pachacutic. Entonces no ya, tendrían los votos. Entonces perfecto. tienen que ver otras alternativas. Tienen que ver otras alternativas que además lo pide el pueblo ecuatoriano, querido Nelson. Claro. No es solo un pedido de la RC, del Partido Social Cristiano.
lo pide el pueblo ecuatoriano. O sea, ¿hasta cuándo seguimos pagando? Claro. Una crisis que no hemos nosotros generado. La crisis la generan dos gobiernos neoliberales, el gobierno de Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, por el momento, no tienen los votos para pasar esta medida. ¿Y cómo reacciona la asamblea, usted, asambleísta, cuando vemos un ministro que básicamente nos chantajea? Porque aquí, y incluso el comunicado de la Sobanca me sonó también a mucho chantaje. Yo decía ayer en el noticiero, ¿y cómo hacemos nosotros los ciudadanos para chantajear al gobierno o cómo lo presionamos, ¿no? Porque decía el ministro, si no se sube el IVA, no vamos a tener problemas para pagar los sueldos. Eso es gravísimo. No se dan cuenta de las declaraciones y toda la especulación que se genera. Y luego la Sobanca dice, cuidado, me suben el impuesto que yo ya no empiezo a dar crédito. Le restringo el crédito a la gente. Y yo decía, ¿y nosotros cómo hacemos? O sea, si nos sube el IVA, lo sacamos, vamos a las calles, vamos a la manifestación. Nos llaman terroristas y a la cárcel. Así es, querido Nelson. La verdad es que el ministro tiene que ponerse de acuerdo. Primero dijeron que se requería este aumento del impuesto al IVA para financiar la guerra, ¿no? Los Así es. grupos de delincuencia organizada. Luego dijo que se requería para una parte para pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, que inmediatamente el CONGOPE sacó un comunicado diciendo, no funciona así, señor Así es. ministro. Usted no nos puede atar nuestros recursos a algo que sube y baja, que el IVA puede subir y bajar el monto de La recaudación. recaudación, exactamente. Y por último, dijo que si no hay impuesto al IVA, entonces no paga los sueldos. ¿De qué estamos hablando? Ajá. ¿No decían en campaña que con un manejo honesto y responsable de las finanzas públicas se podía salir adelante? Y que con manos limpias y cero corrupción se podía salir adelante. Entonces, haga lo que prometió. El gobierno nunca dijo en campaña que iba a subir el IVA. Dijo que iba a traer las reservas internacionales. Así es. Traiga las reservas 1500. internacionales. Por ejemplo, esa es una posibilidad. Que además